Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor y en sus hogares a través de cualquiera de los medios del internet que podamos llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta tus hogares. Preste atención y no permita ser distraído. Ponga atención al mensaje. Cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor y con mucho más razón tenemos que prestar mucha atención a lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Da la casualidad que el Espíritu de Dios usa a este siervo para transmitir ciertos mensajes. Pero no soy el único siervo, hay otro montón de siervos, ¿verdad? Y hasta le puede hablar a usted directamente si usted se aplica al estudio de la palabra. Amén. El asunto de reunirse en un lugar no es para venir a simplemente a vernos la cara. Es que en conjunto hacemos un grupo para juntamente alabar al Señor, exhortarnos, animarnos los unos a otros, orar los unos por los otros, ¿verdad? Para eso nos reunimos. Gloria a Dios. Así es que si usted no tiene una iglesia allí donde usted está oyendo este mensaje, le aconsejo que busque una iglesia y no simplemente vaya porque el pastor le cae bien o porque hay gente que usted conoce. Había un grupo, un pueblo de bereanos, según la Biblia, que cuando Pablo, ahora escuche, Pablo, el apóstol Pablo predicaba. Pablo escribió por lo menos 2/3 del Nuevo Testamento, ¿sí o no? O sea, ese hombre sabía la palabra o no sabía la palabra. Estaba ungido porque estaba ungido. Y aún así, esta gente, inteligentemente, sabiamente, iban a la palabra a ver si lo que les predicaba Pablo estaba ahí. Si usted simplemente agarra lo que cualquier predicador, incluyéndome a mí, predica desde aquí o desde cualquier púlpito, y usted lo toma como un hecho, usted está en un error. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque yo puedo conseguir un título de doctor, prescribirle la medicina y ni siquiera soy doctor. Y le estoy prescribiendo una medicina que tal vez lo puede llegar a enfermar, ¿sí o no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Cuando yo me lastimé la espalda, me prescribieron una medicina, una muy fuerte para el dolor, Norco, que es como codeína. Yo vi en Google cuáles eran los efectos secundarios. Dije, no, yo no voy a tomar esta carambada. Prefiero aguantar el dolor que usar un narcótico. ¿Cuántos dicen amén? Pero el doctor lo prescribió, ¿por qué? Porque es el único que sabe prescribir. Gloria a Dios. Bien, entonces cuando usted escuche un mensaje que es predicado, use la sabiduría de Dios y vaya a su casa y vea y pida al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, que le indique si lo que usted oyó está en la palabra y si es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Ok, basado en eso, hoy quiero predicar. El domingo pasado tuve que predicar un mensaje que el Señor puso en mi corazón, que decía que lo que pasó se vuelve a repetir, ¿se acuerdan? Muchos no entendieron eso. Qué interesante. Y es que está en la palabra, que lo que antes pasó y lo que está por venir, ya pasó. ¿Sí? Eso cuesta entenderlo, pero si usted lo analiza, usted se va a dar cuenta que a través de los años, la misma historia se ha repetido. Guerras, rumores de guerras, la maldad, el pecado, el robo, el adulterio, la fornicación, la mentira, todo ese montón de cosas han venido sucediendo desde la caída del hombre. O sea, no es nada nuevo debajo del sol, a menos que Dios haga una tierra paralela, ¿verdad? Y nos mudamos a la tierra paralela y entonces ahí empezamos de nuevo. Pero aquí en la tierra todo lo que hay ha estado. El oro que hay ha estado, la plata que hay ha estado, el agua que hay inclusive ha estado. ¿Sí o no? No cambia, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. Pero eso fue el domingo pasado. Y les dije que íbamos a continuar hablando de más allá de la cruz.
Yo le titulé a mi mensaje de hoy, ¿por qué el mensaje de más allá de la cruz? Y puse dos respuestas, podrían ser más que dos, pero quiero enfocarme en estas dos. ¿Sí? La razón número uno es porque es la forma más gráfica. Cuando yo hablo de lo que sucedió cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz, ¿dónde fue Él? ¿Qué le pasó a Él? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Él en el lugar donde estuvo? Si usted no tiene, si eso no le afecta a usted en su corazón, ¿ve? Gráficamente no se lo puedo demostrar porque no conozco el infierno y nadie puede ir con cámaras al infierno para tomar película de cómo el infierno se ve. Han hecho películas basado en cierto conocimiento de información que está dado en la Biblia. Pero yo no creo que nadie ha llegado a la realización de qué tan tremendo es el infierno. Es un lugar de tormento, ¿sí o no? La Biblia lo llama un lugar de tormento, ¿sí? Y entonces, si usted no tiene habilidad de comprender que su maestro o el Señor Jesucristo fue a ese lugar por usted, entonces usted no tiene manera de apreciarlo y corresponder ese amor que lo llevó a Él a entregar su espíritu para ser llevado cautivo al lugar de tinieblas. ¿Me está escuchando? Y mucha gente lo toma como nada. Como nada. Y aunque dicen algunos que el Señor les permitió ir al infierno y vienen y escriben un libro como Rebecca Brown, de que el infierno parece un cuerpo humano, que parece esto, sea lo que sea, es un infierno. ¿Sí o no? Pero el mismo Abraham le dijo al rico que nadie de allá arriba puede bajar a donde está y nadie de allá abajo puede subir donde ellos están. ¿Sí o no? En la historia o en el relato del rico y Lázaro. Ahora dicen por ahí algunos que era una anécdota de Jesús. Jesús no dijo que era una anécdota ni se refirió a lo que estaba diciendo como una anécdota. Dijo había, ¿sí? Cuando Él dice había es porque había. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No está diciendo el reino de los cielos es como. Ahora, ya ahí está haciendo referencia a una información que se va a dar. Pero cuando Él dice había un hombre, entonces había ese hombre. Gloria a Dios. ¿Ah? Y el rico dice que murió y fue, y estando en los tormentos, tormentos. Entonces, ¿cuál es la intención mía de hablarle de que algo ocurrió más allá de la cruz? Porque muchos han quedado en la cruz. ¿Ah? ¿Se han quedado ahí? ¿Sí? Inclusive algunos, ¿cómo podríamos decirlo? Voy a decir así, no sabiamente en ciertas culturas, en ciertas religiones, ellos mismos se crucifican en una cruz. ¿Para qué? Porque han malentendido posiblemente el hecho que Jesús dijo, ve y vende todos los que tienes, toma tu cruz y sígueme. La cruz no es para que usted la ande cargando, es para que se acuerde del sacrificio, ¿verdad? Pero ese no fue el único sacrificio que Jesús hizo. Él murió físicamente en la cruz. ¿Me está escuchando? Él murió físicamente en la cruz. Hello. Pero más allá de la cruz, Él fue a pagar a un lugar por el pecado de todo el mundo, no solamente por el suyo, sino el pecado de todo el mundo. Peor aún, ayer en la reunión con los americanos, me dice René, así lo dijo, que nosotros estamos cubiertos con la justicia de Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo puso en mi corazón darle la verdadera respuesta según la Biblia. Y yo le dije, no, nosotros no estamos cubiertos.
por la justicia de Dios. Somos la justicia de Dios. ¿Y cómo llegamos a ser la justicia de Dios? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, el Señor lo hizo pecado. Vea la diferencia en que yo le diga mi pecado fue puesto en él, a que él haya sido hecho pecado. Es más profundo que el decir que mi pecado fue puesto en él. ¿Ve? No, el pecado del mundo, todo lo malo, todo el pecado del mundo, todo lo malo fue puesto en Cristo. No fue puesto en Cristo. Él fue convertido en eso precisamente, que causó la pérdida del ser humano y la muerte futura de Jesús. Él fue hecho pecado. Ahora, para los que no han comprendido eso, se hace muy fácil, ¿sí? Porque el que sufrió en la cruz, pues sí, claro que sufrió en la cruz, pero en aquel tiempo todos morían en la cruz. Todos los criminales eran crucificados en el tiempo, porque así mataban los romanos a los criminales. ¿Me escuchas? Entonces, como mi mente humana es limitada, ¿sí? Entonces ¿cómo podríamos poner? Balanceo la muerte de Jesús con otras muertes que yo he visto, que han sido, es más, yo fui cruz rojista en Costa Rica, trabajé para la Cruz Roja y vi muertos, óigame, decapitados, cosas feas cuando estuvimos en Nicaragua, cuando el terremoto de Nicaragua, ahí vimos cosas horribles. Entonces, si yo trato de entender la muerte de Jesús para mi salvación, no le doy el peso que debe. ¿Me estás escuchando? A menos que yo entienda que más allá de la cruz, Él pagó un precio aún mayor. ¿Me estás escuchando? Mucho mayor. Gloria a Dios. ¿Ah? Por eso es que yo predico más allá de la cruz. Y no soy el único. Ahora aparentemente otros están tomando esa realidad y predicándola, porque estamos viviendo en unos tiempos, óigame, tiempos muy peligrosos. Tiempos que la iglesia quizás en la historia de la iglesia no había visto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Ahora hay más maldad, aunque es la misma maldad que al principio, porque no puede haber una maldad más grande o que otra. No, siempre ha habido la misma maldad, no hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Me escuchas? No hay nada nuevo, es la misma maldad, solo que ahora hay más. ¿Por qué? Porque hay más gente y hay más abundancia y hay más gente que en vez de buscar el camino correcto, buscan el camino de la maldad. Por eso es que la maldad aumenta. Pero la Biblia dice, gracias a Dios, que donde aumentó la maldad, también aumentó la gracia de Dios. Y damos gloria a Dios por la gracia de Dios. Amén. Ese es el motivo número uno por el cual yo he predicado acerca de más allá de la cruz. Si usted como cristiano no tiene apreciación de ese sacrificio que Jesús hizo más allá de la cruz, le voy a decir una cosa. Ayer estaba leyendo lo que ocurrió en el jardín de Getsemaní. ¿Sí? Sería bueno que usted estudiara. Jesús estaba agonizando ahí tanto, ¿verdad? No tenía miedo a la muerte, porque inclusive la Biblia dice que nadie le quita la vida, Él la entrega, Él la entregó, Él entregó su vida. O sea, Él no tenía miedo a la muerte, lo que tenía era esa agonía, esa ansiedad de ser separado de su Padre. ¿Sí? Y fue tanta la agonía que la Biblia dice que Él sudó sangre. Si usted busca eso, tiene un término que no me acuerdo ahorita el nombre, porque yo para términos médicos, yo no soy médico, ¿verdad? Pero habla de que es cuando usted llega a un estado de estrés tan alto, su corazón está
pompeando, está bombeando la sangre en tal forma que los vasos capilares se rompen y usted sangra. En su humanidad, porque acuérdese que Jesús tomó humanidad, se negó a sí mismo, ¿sí? Que es otro de los aspectos que tenemos que entender. Él se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en su humanidad, escúcheme, en su humanidad, Él estaba agonizando. Y hay cristianos que, por así decir, como decimos acá en California, les vale. Les vale. Uno les puede estar predicando constantemente y continúan en su vida. Ahora bien, escucha esto. Sabemos que, porque lo hemos enseñado, que el ser humano, como es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, en el alma es donde reside su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Usted no es pecador porque peca, usted peca porque es pecador. Sí, es su naturaleza. ¿Me está escuchando? Y usted no va a poder parar de pecar. No puede parar de pecar. Pero por eso tenemos abogado para con Dios, para que cuando yo peco, entonces yo acudo a Él, confieso mi pecado, Él me perdona y me limpia de toda maldad. ¿Me estás escuchando? Eso es la importancia, eso es lo que hay que entender. Y eso costó, usted no tiene idea del precio que pagó el Señor. Y como estamos en palabra de vida, porque aquí arriba está esto, pero caliente. Santo Dios. Ok, ¿ya entendieron la parte 1? Gloria a Dios. Puedo llegar más profundo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte ahí se refiere a separación espiritual, muerte espiritual. ¿Me está escuchando? Muchos me han criticado porque yo digo que Jesús murió espiritualmente. Él tenía que morir espiritualmente porque era el pago de tus pecados, por tus pecados. Si Él no murió espiritualmente, si Él no resucitó de la muerte espiritual, usted y yo estamos perdidos. ¿Me estás escuchando? Estamos perdidos, estamos totalmente perdidos. De ahí que yo recalco, escucha, presta atención. Jesús pagó un precio, ¿verdad? Demasiado fuerte, demasiado alto, por tu salvación. Eso es amor, ¿sí? ¿Se acuerda que comenzamos con esto de más allá de la cruz, hablando de tal manera amó Dios al mundo, dio. ¿Quiere una demostración más grande del amor de Dios? Jesús no solamente murió en la cruz fue el portal o la puerta por la cual Él traspasó para llegar al Hades, al lugar de tormento por usted y por mí. ¿Me está escuchando? Es importante que usted entienda eso. Si no logra discernir eso, te cuento, hay un problema ahí. Usted no ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Tienen que ser discernidas por el Espíritu. Amén. Ahora, el punto número 2, como les digo, hay varios motivos por el cual podemos predicar acerca de más allá de la cruz. Y hay algo muy hermoso que es más allá del Hades. Porque Él no se quedó ahí. ¿Sí? ¿Aló? Él no se quedó ahí. Él fue resucitado por el Espíritu Santo, fue llevado y le fue dado un nombre que está sobre todo nombre. ¿Sí? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Me escuchas? Santo, hat.
Hazme un favor, Juan, poneme este aparato que venga, apunte un poco para acá. El segundo motivo por el cual me gusta predicar acerca de más allá de la cruz es este. Mateo 24:4. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, como cualquier ser humano podría preguntar, ¿cuáles son las señales de tu venida y cuáles son las señales del fin? Lo interesante aquí, si prestamos mucha atención, es que Jesús no les responde, bueno, siéntense y tomen nota, estas van a ser las señales. Lo primero que él dice es, miren que nadie los engañe. Hoy en día hay tanto engaño. ¿Sabe cuándo fue escrito el libro de Mateo? Más o menos por los años 70 después de Cristo. O sea, hace más de 1500 años, ¿verdad? No voy a hacer matemática porque para eso tampoco soy muy bueno. Pero en los años 70 fue escrito el libro de Mateo. Y ahí dice, cuidado que no los engañen. Pues ¿cómo es posible que todavía hoy en el siglo 22, si usted lo estudia, se va a dar cuenta que es deprimente? Dice que hay 4500 religiones en el mundo. Entre esas religiones está incluido el cristianismo y todas sus diversas denominaciones, sectas, porque a todo el mundo que no es islamita, que no es budista, le llaman cristiano y no necesariamente son cristianos. Y vamos a hablar con la verdad, los testigos de Jehová no son cristianos, los mormones no son cristianos, y no voy a hablar de la otra religión que es una de las más grandes en el mundo, ¿verdad? Que tiene casi 2.500 millones de miembros, y es un dolor para mí, una lástima. ¿Por qué? Porque dicen amar a cierto Señor Jesucristo, pero siguen adorando imágenes. ¿Sí? Y Él dice en la palabra, si me amas, obedeces mis mandamientos. ¿Sí o no? Dice sí o no. Claro que sí. Ahora, los mandamientos de Jesús no son solamente el amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son los únicos dos mandamientos que dio. Acuérdense que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los 10 mandamientos son parte de la ley de Jesús. ¿Aló? Lo que pasa es que Él resume los 9 restantes en uno solo, que es amar a tu prójimo. ¿Me estás escuchando? Pero siguen siendo los mandamientos de Jesús. Porque al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si usted ama a Jesús, usted va a procurar cumplir con y una de sus leyes es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa, del cielo, de la tierra o debajo de la tierra, y no te postrarás ni le adorarás. ¿Eso es un mandamiento o me equivoco? Es un mandamiento. Y ahí están estos pobres que desde niños, yo no los culpo, desde niños los han inculcado a adorar imágenes. ¿Aló? Y hay cristianos que en vez de tratar por todos los medios a base de amor, a base de, ¿verdad? De más que nada amor, de tratar de alcanzarlos y enseñarles el camino de la verdad. ¿Me estás escuchando? Ese es nuestro trabajo, ir y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias de que Jesús cortó con todas las tradiciones religiosas y estableció un camino para que fuéramos de nuevo amigos con Dios. ¿Me estás escuchando? Gracias. ¿Ve? Para eso tenemos aquí al hermano Juan. Hermatidosis se llama esa cuestión de sudar sangre, que yo aquí estoy no sudando sangre, pero sudando la gota gorda. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Me escuchas? Por eso es bueno entonces ahora, porque esto va a ser la introducción a lo que viene,
que es después de la tumba, después de la muerte, el trono y el nombre. ¿Cómo le fue dado el nombre que Él tiene? El nombre que usted puede usar hoy, ¿sí? Con permiso de Él. ¿Me está escuchando? Pero si usted no entiende todo el proceso para recibir ese nombre, usted no puede usar el nombre. Porque dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, algunas Biblias dicen a los que creen en mi nombre echarán fuera. No, a los que creen en mi nombre. En unas traducciones dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces ahí van, en el nombre de Jesús. Bueno, usted ve, no todos los demonios que fueron expulsados por algunos de los apóstoles se usó el nombre de Jesús. Nada más le dijo: vete, sal de aquí. ¿Por qué? Porque hay que creer en el nombre de Jesús, en el poder y la autoridad que ese nombre tiene. ¿Me escuchas? Gloria a Dios. ¿Ya estás en Mateo 24:4? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: miren que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Aló? ¿Sabe cuánto engaño hay hoy en día? 4.500 religiones. Escúcheme, 4.500 religiones en el mundo. Ahora, yo le pregunté al Señor en oración el otro día y le dije: Señor, ¿cómo es posible que tú escogiste a Abraham y a través de Abraham el judaísmo y hasta que llegamos, no trataste de manifestarte a otros seres humanos? Y yo no oí una respuesta directa, pero sí pude sentir en mi corazón que Él dijo: nadie más me oyó. Nadie más me hizo caso, solo Abraham. Entonces, Abraham es el padre de la fe, porque por él viene todo lo que viene. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible que estando un libro escrito como lo que es la Biblia, todavía hay gente que insiste, aún dentro del cristianismo, iglesias legalistas, que la mujer no puede vestir de una forma? Ahora, tiene que vestir moderadamente, ¿verdad? Tampoco va a andar ahí desnudo, o el hombre tampoco. Pero que no puede ponerse pintura en la cara, que no puede usar joyas. Inventan un montón de cosas poniéndole cargas a la iglesia que no tienen que poner sobre ellos. Porque Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les daré reposo, yo los haré descansar. ¿Aló? ¿Me escuchas? Gloria a Dios. Por causa de ese sacrificio de Jesús, y esto va a ayudar mucho si mis amigos de esa fe, no voy a poner nombres, pero de cualquier fe. Yo inclusive practiqué budismo, no budismo, bahaísmo. No sé si han oído hablar del Bahá'í. Creen en Abdul Bahá y Bahá'u'lláh. Y usan el lenguaje del amor como el idioma universal. Esa es la fe, la religión esa, es una secta, nada que ver con Cristo. Porque Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Aló? No por el pastor Tom, no por Pablo, no por Apolos, no por la Virgen María, por mí, dijo Jesús. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Es duro oír esto para los que se han afirmado tan fuertemente, están arraigados en este espíritu de religiosidad. Es difícil, es como que le estuvieran mentando a la madre. Pregúntale a un católico y verá. No, ya dije el nombre. Pregúntale a ver si no es cierto lo que le estoy diciendo. Usted toca a María, a un católico, y usted hasta ahí llegó. ¿Aló? Desgraciadamente así es. ¿Me estás escuchando? Pero Pablo muy bien pregunta en Corintios, 1 Corintios dice: ustedes son carnales porque
Ustedes andan diciendo, no pregunta, dice, ¿verdad? Ustedes dicen yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo comienza a decir, bueno, ¿y quién murió por ustedes? ¿Quién? ¿Murió María por usted? ¿Aló? ¿Murió San Jacinto, San Mengueno, Merengueno y Perengueno? Ninguno de ellos murió por usted. Yo no moriría por usted. Fui militar y hubiera muerto por alguno de mis amigos, pero no, hoy en día tengo más conciencia de que no quiero dar mi vida por nada, ni por nadie. Ya yo le entregué mi vida a Jesús, que Él la compró con precio de sangre y le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Gloria a Dios. Dice así en Hechos capítulo 4, versículo 12. Escuche. Y en ningún otro hay salvación. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué será? ¿Será que pusieron ahí nomás como para llenar un espacio en la Biblia? ¿Ah? ¿Aló? ¿O será para darnos a entender que no hay salvación? Y la palabra salvación aquí en el griego es la palabra sotería. Escuche. Sotería implica salvación, salud, paz. Y en ningún otro hay que sotería, paz, salvación, salud. ¿Por qué será que está escrito eso ahí? ¿Quién me puede decir a mí? No creo que sea muy difícil razonar eso, ¿verdad? Bueno, ya usted es cristiano, supuestamente. Si usted ha confesado a Cristo con su boca y cree en su corazón que Él resucitó de los muertos, usted es cristiano, automáticamente nacido de nuevo, rumbo al cielo. Amén. Y ya con sello de vida eterna. Gloria a Dios. ¿Ah? Pero no hay otro nombre dado a los hombres de abajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. No hay. Usted puede acudir a cualquier persona. Ninguna religión lo va a salvar, ni el cristianismo lo salva. ¿Podrían creer eso? Ninguna religión salva, lo único que salva es Jesús. ¿Aló? El único que salva es Jesús. Tan es así que dentro del mismo cristianismo hay tantas denominaciones, tantas sectas, que uno no sabe cuál de todas será la que tiene la luz. Pues la luz está aquí. ¿Aló? Como le dije antes cuando empezamos, si usted simplemente toma todo lo que yo le digo aquí, lo toma, en inglés se dice you take it for granted, simplemente lo toma como algo que simplemente es un hecho, usted está en un error. Usted tiene que ir a su casa y ver en la Biblia, a ver si lo que el pastor o el que está predicando está enseñando lo que está escrito en esa palabra. Si usted me cree a mí, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en hombre. I know you. ¿Ya? Maldito el hombre que confía en hombre. ¿Por qué? Porque todos nosotros fallamos. Yo no tengo toda la verdad, pero tengo al que tiene toda la verdad. ¿Me estás escuchando? Y por eso es necesario que tú tienes que ir a tu propia casa. Jesús les dijo a sus discípulos, escudriñen las escrituras. ¿Sí? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, diga nadie, viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí.
estás escuchando? Ahora, a mí me han dicho, amigos míos que son de esa fe, de esa religión, porque la verdad no es fe, que ellos acuden a estos santos y a estas vírgenes, porque no es solo una, yo no sé cuántas madres tuvo Jesús, pero aparentemente tuvo un montón de madres. Porque hay vírgenes por todo lado, virgen de esta, virgen de lo otro, en México la Virgen de Guadalupe, la Virgencita Negra, yo no sé, por todo lado hay cosas de esas, ¿no? Siempre hay algo que me va a distraer a mí del camino y la verdad. ¿Me estás escuchando? Aquí se cumple lo que Romanos, ¿se acuerdan lo que hablamos cuando inicié Romanos 1? ¿Ah? Es más, vaya conmigo Romanos 1, así rápidamente. Dice, voy a empezar desde el 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Esta no es una traducción muy buena, porque sabemos que Dios no odia a los pecadores. Si fuera así, no hubiera mandado a su Hijo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, una de dos, o ama o odia. ¿Sí? Y Dios no ama hoy y odia mañana. Él es amor, Él ama todo el tiempo. ¿Me estás escuchando? Es una falla en la traducción. Y entonces hay que entenderlo. Él odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Me estás escuchando? ¿Aló? ¿Cómo me gusta el aplauso? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Óigame, Él les ha hecho evidente de que Él existe. La misma naturaleza nos enseña que tiene que haber un ser supremo. Pero el hombre en su terquedad, en su rebeldía contra Dios, ¿qué es lo que hace hacer? Se cree sabio, como dice aquí. Dice, pues desde la creación de todos, del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Cuántas excusas tiene? Ninguna. Es cierto, dice en el versículo 21, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas sobre Dios. ¿Quién escogió el camino de la perversidad? Ellos. ¿O no? Ahora, todos hemos caído en pecado, créamelo. Pero quedarse ahí, ¿tú qué opinas? Salir no es fácil, pero para eso está Cristo. Para eso está el Señor. No es fácil salir, pero por eso vino Él, para librarnos de toda esta cosa que oprime al ser humano. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo dice, escuche, Pablo lo escribe claramente en Romanos 5, 6 y 7. Él explica todas las angustiosos momentos por los que él está pasando, donde finalmente dice, hago lo que no quiero hacer y no hago lo que debo hacer, miserable de mí. Pero luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y ese era Pablo. Pablo lidiaba con pecado. Todo ser humano tiene que lidiar con el pecado. No estamos libres del pecado. ¿Aló? No estamos libres del pecado. Quiéralo o no, usted va a pecar. Una mentira, se robó, un helado que se robe, ya es robo, porque no hay robo grande ni robo chico, solo en las leyes humanas se dividen los tipos de robo, pero robo es robo.
¿O me equivoco? Entonces todos pecamos, pero por eso la Biblia nos da una clave, nos da una ayuda. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si yo confieso mis pecados, que es la clave, ¿sí? Si yo digo, en versículo 8 dice, si yo digo que no tengo pecado, la verdad no está en mí y hago a Dios mentiroso. Pero, si yo confieso mi pecado, Él y solo Él, ningún cura, porque el cura no cura, puede perdonarme mis pecados, solo Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. El problema que tenemos como seres humanos es que tenemos una segunda parte en nosotros. Acuérdense que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En el alma está la voluntad, las emociones y la memoria. La memoria no olvida. Yo tengo un grave problema, yo tengo una memoria fotográfica, no me olvido de nada de lo que veo. Entonces el diablo usa eso para estarme tratando de condenar todo el tiempo. Es que usted hizo, ¿se acuerda? Y ahí voy yo de, oh sí, yo me acuerdo. Y en vez de decirle, sí, pero eso está bajo la sangre. ¿Aló? Y ahí yo me arrepentí. El Señor me perdonó. ¿Me estás escuchando? En la mente, que es donde está la memoria, que es parte del alma, ahí es donde el diablo tiene constante acceso para estarlo culpando a usted. Y por eso Pablo escribe en Romanos 8, versículo 1, por eso no hay condenación. Diga conmigo, no hay condenación. Dilo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? En inglés dice, there is therefore no condemnation. Cuando uno dice en gramática, there is therefore implies that there's something previous. Había algo antes. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Ese antes es lo que Pablo está explicando en los otros capítulos anteriores al capítulo 8 de Romanos, para ayudarnos a nosotros a eliminar esa conciencia de pecado que interrumpe mi relación con Dios. ¿Me estás escuchando? Me acuerdo en el año 2002 cuando dejé Estados Unidos para ir a Costa Rica. Estaban mis hijos en el aeropuerto despidiéndose, todos con una cara llorando. Esa imagen de mis hijos llorando se quedó grabada en mi memoria, ¿sí? Al punto que llegué a detestar lo que estaba haciendo. Y hay testigos de eso. Hay testigos. Siendo ministro, yo me había agotado, me había cansado. Y yo tenía una lucha interna que hasta llegué a tomar alcohol. ¿Aló? Me quería morir. Pero no suicidarme, quería morirme. ¿Por qué? Porque esa conciencia constantemente era una carga, era una carga, era una carga. ¿Me están escuchando? Pero bendito sea Dios, que está escrito que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? ¿Andar pecando? No, es andar caminando con sus sentidos. Acuérdese que en su alma también están las emociones. ¿Aló? ¿Sí o no? Es caminar conforme a emociones. Una persona emocional es una persona que no es estable. Porque hoy está alegre y al ratito está enfurecido o está triste. Las emociones nos acaban. ¿Aló?
Are you hearing me? Emotions are deceitful. Son engañosas. Pero me dijo ese amigo, me dice, es que nosotros oramos, porque por ahí comencé y luego me salí. Oramos a las vírgenes y a estas estatuas que otro borracho hizo con yeso, ¿verdad? Porque Jesús está muy ocupado en el cielo. Y entonces necesitamos que alguien vaya y le hable. Entonces Jesús es un mentiroso, un farsante. ¿Aló? Porque Él dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre se les dará. Él no dijo en el nombre de alguien más, ¿o sí? ¿Ah? Whatever you ask in my name, it shall be given to you. Todo lo que pidan en mi nombre les será dado. ¿Me está escuchando? No en el nombre de nadie más. Entonces, ¿por qué tenemos que ir donde a otra persona? Yo tengo pastores todavía allá en Costa Rica que me escriben y no se ofendan. Yo sé que el video va a llegar hasta ustedes, pero que todavía me escriben a mí y me piden que yo sea el que ore por la necesidad de uno de los miembros de su iglesia. ¿Quién soy yo para orar? A mí, yo tengo que orar, porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 que debemos orar constantemente, con toda clase de oración y súplica, ¿sí o no? Ok, entonces yo cumplo con orar, pero también yo creo que cada quien de nosotros tiene que aprender a orar, especialmente si uno es ministro, porque yo no soy el Salvador, ¿sí? Que fue otro error que me pasó a mí allá en Costa Rica. A mí no se me subió el que yo era el que oraba por gente y la gente se sanaba, y que oré por una persona que estaba muerta y volvió a la vida. Increíble que Dios pudiera hacer eso en mí cuando yo estaba peleándome con Él por estar ahí. Es increíble. ¿Ah? Increíble. Pero la Biblia misma dice que Él va a usar lo vil del mundo para confundir a los sabios. Yo no merecía estar en el ministerio. Aún hoy no merezco estar en el ministerio, pero yo no puedo decirle que no. Años atrás, cuando yo vine a Cristo y Él me dijo, ve. ¿Y sabe por qué me dijo ve? Porque yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Tenga cuidado con lo que le dice al Señor. Porque me envió. ¿Aló? ¿Cuánto tiempo queda, licenciado en camarografía? 50 minutes. Pero entonces vea lo que dice la palabra de Dios. Aquí con esto le acabo eso de ir a orar a estatuas que no hablan, tienen oídos y no ven, oídos y no oyen, ojos y no ven, tienen patas de animal y no caminan. Pero ahí van este montón de personas cegadas por esta religiosidad, y se doblan las rodillas ante una estatua que no tiene ningún valor espiritual. ¿Me estás escuchando? Y por supuesto, déjame decirte una cosa, el diablo te va a recetar. El diablo te puede dar todo lo que tú pidas, excepto vida eterna. Te puede hacer rico. Bonito no, porque naciste feo, te quedas feo. A menos que pague a alguien que le haga algo ahí, ¿verdad? Pero ahí no hay nada que hacer. Pero Él te puede dar un montón de cosas, excepto vida eterna. Y déjame decirte una cosa. En el momento que Él decida que se acabó tu fiesta, viene y te cobra la factura. ¿Me estás escuchando? Y lo hace. Pero escuche esto aquí, lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Preste atención. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo
¿quién es el que condenará? Perdón. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede? Cristo intercede. Nadie más tiene, la Biblia no dice, sí habla la Biblia de orar y a interceder por los hermanos y orar. Me explico, yo espero que estén orando por mí. Pero el que intercede por mí es Jesús. Cada vez que yo hago algo malo y voy donde Él, y le digo, Señor, volví a caer. ¿Sabe lo que Él me dice? Yo sabía que ibas a caer. Para eso dejé mi sangre. Para eso te dije, ven a mí, te confiesas. Y cuando yo le confieso a Él mis pecados, el diablo viene y me acusa. ¿Vio lo que hizo? Porque la Biblia lo llama el diablo el acusador de los hermanos. ¿Vio lo que hizo? ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Yo sé lo que hizo, pero ella se confesó y está bajo mi sangre. Hasta ahí llegó. ¿Cuál es el intercesor entonces? Hay otra palabra que dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Un solo abogado, no dice abogados. ¿Cómo nos cuesta entender? Óigame, nos cuesta entender la Biblia, ¿verdad? Y eso que está escrita en su idioma. Yo la he leído en inglés, en danés, en español. Y todas dicen lo mismo, un solo abogado. Jesús. ¿Por qué Él? Y ya para casi terminar. ¿Por qué solo Jesús es mi intercesor? ¿Por qué solo Jesús es el camino? ¿Por qué solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque Él fue el que pagó el precio. Ningún otro ha pagado el precio que Jesús pagó. Nadie. ¿Aló? Am I wrong? ¿Me equivoco? No creo. No creo porque está escrito. Y Jesús dijo, tu palabra es la verdad. ¿Aló? Ya para terminar, Hebreos capítulo 2. Así que debemos prestar mucha atención a la verdad. Excuse me, but this is deep. Escúchame. Así que debemos prestar mucha atención. ¿Cuánta atención? Mucha atención. ¿Por qué? Porque anteriormente en el capítulo 24, versículo 4 de Mateo, Jesús, el Señor, dijo, cuidado que no los engañen. ¿Aló? Ya una vez que usted conoce la verdad o ha oído la verdad, dice aquí, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante de los ángeles se ha mantenido firme o siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Por qué será que el pastor Tom les ha estado hablando acerca de esta salvación tan grande que le costó tan alto precio? Porque el diablo quiere sacarte de ahí. Ese es su trabajo, venir a matar, hurtar y destruir. ¿Me entendiste? Bueno, esa palabra me entendiste suena feo, me expliqué. Suena mejor. Gloria a Dios. Amén. Bien, pues eso es lo que traía para hoy. Espero que de verdad lo hayas entendido. Usted no sabe
Cuando el Espíritu Santo comienza a decirle a uno como predicador, el tiempo se acaba. Hace 3 años y medio fue cuando el Señor me dio la palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay tiempo para perder tiempo. Y si eso fue hace 3 años y medio, ¿cuánto tiempo nos quedará? Al tiempo que teníamos, réstele 3 años y medio y ya tiene menos 3 años y medio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de cada uno de los que lo ha escuchado y produzca en ellos fruto hasta el 100 por 1. Gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí presente y los que están en sus casas escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Saluda a su hermano, bendígalo, bendígala. Acuérdense que estamos en el 846 del segundo Boulevard en la ciudad de Los Ángeles o Compton, en el código postal 90059. Se los bendiga. Amén.